Hola a todos y bienvenidas al canal. Estamos súper emocionados de tenerlos hoy aquí con nosotros para un vídeo que sabemos que muchos de ustedes han estado esperando. Por fin, nos vamos a sincerar y a abrirnos completamente sobre nuestra relación, Afra y yo, Mert. Así es. Vamos a contarles todos los detalles, las anécdotas más divertidas, los momentos más difíciles, y en general, todo lo que quieran saber sobre cómo construimos esta historia juntos. Sabemos que muchos de ustedes nos siguen desde hace tiempo y han visto nuestra relación evolucionar a través de las redes sociales, pero la verdad es que hay mucho más detrás de las fotos y los vídeos que compartimos. Queremos mostrarles la verdadera nosotros, las personas reales detrás de las pantallas, y compartir con ustedes nuestra experiencia de amor, crecimiento y aprendizaje mutuo. Antes de que empecemos, queremos recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este y además, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas ideas en mente que estamos deseando compartir con ustedes. Y por supuesto, activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con las confesiones íntimas. Bueno, para empezar, creo que lo primero que la gente siempre pregunta es, ¿cómo nos conocimos? Y la verdad es que nuestra historia es un poco inusual. No fue el típico flechazo a primera vista ni un encuentro casual en un café. En realidad nos conocimos online. Sí, lo sé, suena un poco cliché, pero es la verdad. Nos conocimos a través de una aplicación para aprender idiomas. Yo, Afra, estaba intentando mejorar mi inglés y Mert quería practicar su español. Empezamos a chatear, a intercambiar mensajes y poco a poco nos fuimos conociendo. Al principio, la verdad, era solo una forma divertida de practicar idiomas y conocer gente nueva. Pero con el tiempo empezamos a sentir algo más. Nos reíamos mucho, compartíamos nuestros sueños, nuestras frustraciones. Nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común, a pesar de vivir en países diferentes. Era como si nuestras almas, sin saberlo, se estuvieran buscando a través del laberinto de Internet. Quizás suena un poco cursi, pero así lo sentimos. La barrera del idioma, que al principio parecía un obstáculo, se convirtió en un puente, una excusa para conocernos más profundamente. Cada mensaje era una pequeña aventura, una oportunidad para descifrar no solo las palabras, sino también las emociones que se escondían detrás de ellas. Recuerdo perfectamente la primera vez que hablamos por videollamada. Estaba súper nerviosa. No sabía qué esperar, pero desde el primer momento hubo una conexión muy especial. La conversación fluyó de manera natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Después de esa primera videollamada, hablamos todos los días. Nos contábamos todo, desde lo más importante hasta lo más trivial. La pantalla de mi ordenador se convirtió en una ventana a otro mundo, un mundo habitado por Mert, con su sonrisa contagiosa y su mirada llena de curiosidad. Hablábamos durante horas, olvidándonos del tiempo y del espacio. Descubrimos que compartíamos una pasión por la música, el cine, la literatura y sobre todo, por la aventura. Soñábamos con viajar juntos, con explorar nuevos lugares y con crear recuerdos inolvidables. La distancia física se volvía cada vez más insignificante a medida que nuestra conexión emocional se fortalecía. Después de unos meses de hablar online, decidimos que era hora de conocernos en persona. Yo, Mert, volé a Turquía para visitar a Afra. Estaba aterrado, la verdad. ¿Y si la química que teníamos online no se traducía a la vida real? ¿Y si no nos gustábamos en persona? Tenía un montón de dudas en la cabeza. Pero en cuanto la vi en el aeropuerto, todos mis miedos desaparecieron. Era aún más hermosa en persona de lo que me imaginaba. Recuerdo haber sentido como si la conociera de toda la vida, a pesar de que era la primera vez que la veía en persona. Su sonrisa era aún más radiante, sus ojos aún más brillantes. En ese momento supe que lo que sentía por ella era real y que valía la pena arriesgarme a todo. Es verdad, me acuerdo perfectamente cuando lo vi aparecer, alto, sonriendo y con una maleta gigante, jajaja. Fue mágico. Los primeros días juntos fueron increíbles. Exploramos la ciudad, probamos la comida local, y simplemente disfrutamos de la compañía del otro. Nos dimos cuenta de que nuestra conexión era aún más fuerte en persona. Estambul se convirtió en nuestro primer escenario de amor.
Caminamos de la mano por sus calles llenas de historia, nos perdimos en el laberinto del Gran Bazar, contemplamos la majestuosidad de la mezquita azul y disfrutamos de las impresionantes vistas del Bósforo. Cada momento era una nueva oportunidad para conocernos mejor, para descubrir nuestras similitudes y para aceptar nuestras diferencias. La comida turca con sus sabores exóticos y sus aromas embriagadores se convirtió en una metáfora de nuestra relación, una mezcla de ingredientes diferentes que al combinarse creaban algo único y delicioso. Pero claro, no todo fue perfecto desde el principio. Tuvimos que superar muchos obstáculos como la distancia, las diferencias culturales y las dificultades de mantener una relación a distancia. No fue fácil, hubo momentos en los que pensamos que no lo lograríamos. La distancia se convertía en un monstruo invisible que intentaba separarnos. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto, aunque importantes, nunca podían reemplazar la cercanía física. A veces nos sentíamos frustrados, solos y desesperados. Nos preguntábamos si valía la pena seguir luchando por una relación que parecía imposible. Una de las cosas más difíciles fue la diferencia de horarios. Imagínense yo en España y Afra en Turquía, con una diferencia de 1 o 2 horas según la época del año. Eso significaba que muchas veces teníamos que sacrificar horas de sueño o de trabajo para poder hablar. Pero siempre encontrábamos la manera de conectarnos, aunque fuera solo por unos minutos. Cada minuto que pasábamos juntos, aunque fuera virtualmente, era un tesoro invaluable. Aprendimos a valorar el tiempo y a aprovechar al máximo cada oportunidad para comunicarnos. Nos escribíamos cartas, nos enviábamos fotos y vídeos, y nos contábamos nuestros sueños y nuestras preocupaciones. La tecnología se convirtió en nuestra aliada, permitiéndonos mantener viva la llama del amor a pesar de la distancia. Otro desafío importante fue la comunicación. A veces las barreras del idioma nos dificultaban entendernos completamente. No siempre éramos capaces de expresar nuestros sentimientos de la manera que queríamos, y eso podía generar malentendidos y frustraciones. Aprendimos a ser muy pacientes el uno con el otro y a esforzarnos por comunicarnos de la manera más clara y honesta posible. El diccionario se convirtió en nuestro mejor amigo. Traducíamos palabras, frases y expresiones, buscando la manera de transmitir nuestros pensamientos y emociones de la manera más precisa posible. Aprendimos a leer entre líneas, a interpretar los gestos y las miradas, y a confiar en nuestra intuición. La comunicación se convirtió en un arte, una danza delicada en la que cada palabra y cada silencio tenían un significado profundo. También tuvimos que lidiar con la incomprensión de algunas personas. Muchos amigos y familiares no entendían nuestra relación. Nos decían que era una locura, que era imposible mantener una relación a distancia, que estábamos perdiendo el tiempo. Pero nosotros sabíamos que lo que teníamos era real y que valía la pena luchar por ello. Las críticas y los prejuicios nos dolían, pero nos hacían aún más fuertes. Nos dimos cuenta de que no podíamos complacer a todo el mundo y que lo más importante era seguir nuestro corazón. Decidimos ignorar las voces negativas y concentrarnos en nuestro amor, que era lo que realmente importaba. Nos apoyamos mutuamente, nos animamos a seguir adelante y nos prometimos que demostraríamos a todos que nuestra relación era posible. Uno de los momentos más difíciles fue cuando tuve que volver a España después de mi primera visita a Turquía. La despedida fue muy dura, nos costó mucho decirnos adiós. Pero sabíamos que no era un adiós definitivo, sino un hasta pronto. Nos prometimos que haríamos todo lo posible por mantener nuestra relación a flote y que encontraríamos la manera de estar juntos de nuevo. El aeropuerto se convirtió en un lugar de lágrimas y promesas. Nos abrazamos con fuerza como si quisiéramos fundirnos en uno solo. Sabíamos que nos esperaban meses de soledad y de incertidumbre, pero también sabíamos que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Nos prometimos que nos volveríamos a ver pronto y que haríamos todo lo posible por construir un futuro juntos. Empezamos a planear nuestras próximas visitas. Ahorrábamos dinero, buscábamos vuelos baratos, y nos organizábamos para poder vernos lo más seguido posible. Cada vez que nos reencontrábamos, era como si volviéramos a enamorarnos. Valorábamos cada minuto juntos y aprovechábamos al máximo nuestro tiempo. Cada encuentro era una fiesta, una celebración del amor que nos unía. Nos olvidábamos de la distancia, de los problemas y de las preocupaciones, y nos sumergíamos en un mundo de felicidad y de complicidad. Explorábamos nuevos lugares, probábamos nuevos sabores y creábamos nuevos recuerdos.
Cada viaje era una nueva aventura, una oportunidad para fortalecer nuestra relación y para reafirmar nuestro compromiso mutuo. Después de un tiempo de relación a distancia, decidimos que queríamos dar un paso más. Queríamos vivir juntos, formar un hogar, construir un futuro juntos. ¿Pero dónde? ¿En España o en Turquía? Esa fue una decisión muy difícil. Era una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Teníamos que considerar muchos factores, como nuestras carreras profesionales, nuestras familias, nuestras culturas y nuestros idiomas. Pasamos noches enteras discutiendo y debatiendo, sopesando los pros y los contras de cada opción. Fue un proceso largo y doloroso, pero al final llegamos a una conclusión: lo más importante era estar juntos, sin importar el lugar. Finalmente decidimos que lo mejor era que Afra se mudara a España. Fue una decisión difícil para ella, dejar su familia, sus amigos, su trabajo. Pero estaba dispuesta a hacerlo por amor. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que valía la pena arriesgarse. Estaba dispuesta a dejar atrás todo lo que conocía y amaba para construir un futuro conmigo en un país nuevo y desconocido. Su valentía y su sacrificio me conmovieron profundamente y me hicieron amarla aún más. Los primeros meses de Afra en España fueron complicados. Tuvo que adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a un nuevo estilo de vida. Pero con mi apoyo y su propia determinación, logró superar todas las dificultades. Empezó a estudiar español, a buscar trabajo y a hacer nuevos amigos. Poco a poco, España se fue convirtiendo en su nuevo hogar. La adaptación fue un proceso gradual, lleno de altibajos. Afra tuvo que aprender un nuevo idioma, familiarizarse con una nueva cultura y adaptarse a un nuevo estilo de vida. A veces se sentía sola y desorientada, pero nunca se rindió. Con mi apoyo y su propia determinación, logró superar todas las dificultades y empezar de nuevo en un país nuevo. Y desde entonces nuestra relación se ha fortalecido aún más. Hemos aprendido a apoyarnos mutuamente, a crecer juntos, y a superar cualquier obstáculo que se nos presente. Hemos viajado juntos, hemos compartido momentos inolvidables, y hemos construido una vida juntos que nos llena de felicidad. Vivir juntos ha sido una experiencia maravillosa. Hemos aprendido a compartir nuestro espacio, nuestro tiempo y nuestras vidas. Hemos creado un hogar lleno de amor, de risas y de felicidad. Hemos viajado juntos, hemos explorado nuevos lugares y hemos creado recuerdos inolvidables. Nuestra relación se ha fortalecido aún más, y estamos más enamorados que nunca. Una de las cosas que más valoramos de nuestra relación es la comunicación. Siempre nos esforzamos por ser honestos el uno con el otro, por expresar nuestros sentimientos, y por escuchar las necesidades del otro. Sabemos que la comunicación es la base de cualquier relación exitosa, y por eso la cuidamos y la cultivamos constantemente. La comunicación es la clave para resolver cualquier problema y para mantener viva la llama del amor. Nos esforzamos por ser honestos el uno con el otro, por expresar nuestros sentimientos y por escuchar las necesidades del otro. Sabemos que no siempre estaremos de acuerdo en todo, pero siempre buscamos la manera de llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. También valoramos mucho el respeto mutuo. Nos respetamos como personas individuales, con nuestras propias ideas, opiniones y sueños. Sabemos que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero siempre nos esforzamos por encontrar un punto medio y por llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. El respeto es fundamental para mantener una relación sana y duradera. Nos respetamos como personas individuales, con nuestras propias ideas, opiniones y sueños. Sabemos que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero siempre buscamos la manera de llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Y por supuesto valoramos mucho el amor que nos tenemos. Un amor sincero, profundo y incondicional. Un amor que nos impulsa a ser mejores personas, a perseguir nuestros sueños, y a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y optimismo. El amor es el motor de nuestra relación, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Nos amamos sinceramente, profundamente e incondicionalmente. Nuestro amor nos impulsa a ser mejores personas, a perseguir nuestros sueños y a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y optimismo. Creo que lo más importante que hemos aprendido en nuestra relación es que el amor verdadero no conoce fronteras. No importa la distancia, las diferencias culturales, o las dificultades que se presenten en el camino. Si hay amor, respeto y comunicación, todo es posible.
El amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La distancia, las diferencias culturales y las dificultades que se presenten en el camino no son importantes si hay amor, respeto y comunicación. El amor verdadero es un regalo invaluable que vale la pena proteger y cultivar. Nuestra relación no es perfecta, claro que no. También tenemos nuestros altibajos, nuestras discusiones, nuestros momentos de frustración. Pero siempre nos esforzamos por superarlos juntos, por aprender de nuestros errores y por fortalecer nuestro vínculo. Como todas las relaciones, la nuestra tiene sus altibajos. También tenemos nuestras discusiones, nuestros momentos de frustración y nuestros desacuerdos. Pero siempre nos esforzamos por superarlos juntos, por aprender de nuestros errores y por fortalecer nuestro vínculo. Sabemos que las relaciones no son perfectas y que requieren trabajo y dedicación constantes. Y la verdad es que estamos muy felices de haber compartido nuestra historia con ustedes. Esperamos que les haya gustado y que les haya servido de inspiración. Queremos que sepan que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Nos sentimos muy afortunados de haber encontrado el amor en un lugar inesperado. Queremos que sepan que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. No importa dónde lo encuentres, lo importante es que lo valores y lo protejas. Bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos contado hoy, conocimos online a través de una app de idiomas, tuvimos que superar la distancia y las diferencias culturales. Decidimos que Afra se mudara a España y desde entonces hemos construido una vida juntos basada en el amor, el respeto y la comunicación. Nuestra historia es una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Si tienes una relación a distancia o si estás enfrentando dificultades en tu relación, no te rindas. Lucha por tu amor, confía en tu instinto y recuerda que todo es posible si hay amor, respeto y comunicación. Queremos agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Nos sentimos muy afortunados de contar con su apoyo y de poder compartir nuestra vida con ustedes. Esperamos que les haya gustado este vídeo y que se hayan divertido escuchando nuestras confesiones. Su apoyo significa mucho para nosotros. Nos sentimos muy afortunados de contar con ustedes y de poder compartir nuestra vida con ustedes. Esperamos que les haya gustado este vídeo y que se hayan divertido escuchando nuestras confesiones. Nos encantaría saber qué piensan sobre nuestra relación, qué les ha parecido nuestra historia, y si tienen alguna pregunta para nosotros. Déjenos sus comentarios aquí abajo, los leeremos todos y responderemos a la mayor cantidad posible. Nos encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre nuestra relación, qué les ha parecido nuestra historia y si tienen alguna pregunta para nosotros. Déjenos sus comentarios aquí abajo, los leeremos todos y responderemos a la mayor cantidad posible. Y por último, pero no menos importante, queremos recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta pronto.